En el día de hoy voy a compartirles 10 lugares que tienen que explorar si visitan el Parque Nacional Yosemite. Les voy a compartir toda la información necesaria, además que en la descripción del video les voy a dejar todos los detalles importantes para que usted disfrute esta aventura al máximo. ¡Comencemos! Número 10. Mirror Lake. Mirror Lake es un lago estacional en el arroyo Tenaya y uno de los pocos lagos con fácil acceso en Yosemite Valley. Es un sendero moderado de solo 4.2 millas y usted tendrá vistas espectaculares de Half Dome, North Dome, Aguila Point y mucho más. El hike tiene varios puntos interesantes, además de algunas piscinas naturales al final del sendero, que si usted es valiente y no le teme al agua súper fría, puede nadar en ellas. Número 9. Explorar Wawona. Si bien no es el lugar más bonito del Parque Nacional Yosemite, Wawona es un sitio que todos deberíamos visitar, ya que está lleno de historia y lugares emblemáticos, como por ejemplo el Hotel Wawona, una construcción victoriana con una larga historia. Visitar la General Store para comprar souvenirs o comidas también es un lugar interesante que pueden chequear. Les sugiero explorar el History Center, donde van a tener acceso a construcciones con más de 100 años y podrán aprender sobre los primeros asentamientos en esta área. Por otra parte, si a usted le gusta el hike, le recomiendo el sendero de Chilnualna Falls. Finalmente, caminen el puente cubierto de Wawona, que es el puente más antiguo del Parque Nacional Yosemite. Número 8. Bridal Veil Fall. Bridal Veil Fall es la primera cascada que vemos cuando entramos al Valle de Yosemite y es una de las cascadas más lindas del Parque Nacional. La cascada tiene 620 pies de altura y fluye durante todo el año. Vale la pena recorrer este corto y fácil sendero de solo 0.8 millas. El sendero hacia Bridal Veil Fall está abierto todo el año y cuenta con baños justo al lado del parqueo. La cascada está en su punto máximo en primavera y principios de verano. La caída es espectacular y en su base casi siempre hay un hermoso arco iris. Número 7. Recorrido escénico. Manejar alrededor del Valle de Yosemite es algo que les recomiendo hacer sí o sí. La mejor parte es que usted ni tan siquiera tiene que bajarse de su auto para disfrutar de esta actividad. Vaya despacio y quede maravillado con los picos y cascadas imponentes alrededor del valle. Usted tendrá vistas claras de El Capitán, Bridal Veil Fall, Upper Yosemite Fall, Cathedral Rocks, Half Dome, North Dome y mucho más. Usted puede elegir empezar por el South Side Drive o el North Side Drive. Mi recomendación es empezar por el South Side Drive. Número 6. Lower Yosemite Fall. Lower Yosemite Fall es una cascada impresionante que se combina con Upper Yosemite Fall y Middle Cascades y es una de las cascadas más emblemáticas del Valle Yosemite. El sendero hasta Lower Yosemite Falls es de 1.2 millas round trip y es considerado una ruta fácil. Este sendero está abierto todo el año y es hermoso para visitarlo en cualquier momento. Las cataratas de Yosemite son la cascada más alta de América del Norte y la quinta del mundo.
Número 5. Caminar por el valle o montar bicicleta. Esta actividad es sin dudas de lo mejor que puede hacer si visita Yosemite Valley. Ya sea que usted vaya solo o con los más pequeños de casa, esto será definitivamente un tiempo inolvidable para usted y su familia. Si no le gusta hacer hike, esta es la opción perfecta. Camine por el Swinging Bridge sobre el río Merced y contemple las maravillosas vistas. Haga un picnic con Upper Yosemite Fall al fondo o explore la Yosemite Valley Chapel y sus alrededores. Esta es una sencilla iglesia de 1870 que está en un entorno pintoresco y es la estructura más antigua del Valle de Yosemite. Si usted decide rentar una bicicleta, el precio es de $40 el día completo o $30 medio día. Número 4. Explorar la villa. La villa de Yosemite es uno de los lugares que usted no se puede perder, sobre todo si viaja con niños pequeños. Ahí encontrarán muchísimas atracciones que perfectamente pueden explorar en un día completo. Por ejemplo, el museo, la Villa de los Indios, la sala de exposiciones, la librería, la galería Ansel Adams, así como el centro de vida silvestre, entre otros lugares. El Welcome Center es el primer lugar que les recomiendo explorar. Usted puede comprar souvenirs, camisetas, magnets, mapas, entre otras cosas. Además, puede poner el puño en el pasaporte de parques nacionales para registrar su visita. También puede obtener información valiosa con los rangers sobre qué puede y qué no puede hacer en el parque nacional durante su visita. En la villa hay varios restaurantes que le permiten recuperar fuerzas después de tanto caminar. Por ejemplo, Dengnan's Kitchen o The Loft at Dengnan's. En estos lugares usted puede comprar sándwiches, sopas, bebidas y también hay pizza. Cabe decir que la calidad de la comida es buena, la comida tiene buen gusto y los precios son bastante razonables. Por otra parte, el Centro de Exploración y Teatro es un lugar especial, sobre todo para los más pequeños. Esta instalación está abierta todo el año y ofrece mapas y folletos de Yosemite. Aquí también usted puede poner el cuño en su pasaporte de parques nacionales para registrar su visita. En este lugar usted podrá disfrutar de exhibiciones interactivas de naturaleza, las cuales son súper interesantes y les aseguro que van a pasar un tiempo en familia bien positivo. Cabe recordar que además del teatro hay una librería. Otro lugar en la villa es el Museo de Yosemite. Es un centro educativo de estilo rústico que ofrece una lista rotativa de exhibiciones relacionadas con el parque. Aquí usted puede aprender más de la historia maravillosa de Yosemite. La galería Ansel Adams es otro lugar interesante en la villa. Este lugar exhibe y vende fotografías del célebre paisajista del mismo nombre, entre otros artículos. Después de su visita a la galería Ansel Adams, usted puede explorar el centro de vida silvestre. E incluso, aunque usted no lo crea, hay un cementerio en la villa de Yosemite. Todo eso ahí son tumbas. Increíble, ¿no? Finalmente, la tienda principal de la villa es un lugar de obligada visita. Aquí usted va a encontrar absolutamente de todo, desde souvenirs hasta ropa. Por supuesto, todo en referencia a Yosemite. La tienda también cuenta con un supermercado que está muy bien surtido. Número 3. El túnel de Wawona y Tunnel View. Construido en 1933, esta joya conecta Wawona con Yosemite Valley. Es el túnel más largo en California y uno de los puntos más transitados por turistas.
El túnel Wawona fue perforado a través de un lecho de roca sólida de granito y lleva Wawona Road a través de una montaña de granito en el lado sur del río Merced. Está ubicado en una de las 3 carreteras principales que dan acceso al Valle de Yosemite, la sección más visitada del Parque Nacional. El éxtasis llega cuando el túnel acaba y llegamos a Tunnel View. Esta es sin dudas la vista más icónica del Parque Nacional Yosemite. Desde ahí usted tiene acceso a un panorama espectacular que es perseguido por Instagramers, YouTubers, TikTokers y amantes de la naturaleza en general. Las vistas son únicas e imponentes. Usted podrá disfrutar de El Capitán, Half Dome, Bridal Veil Fall, Cloud Rest, Cathedral Rocks y mucho más. No se pierda este lugar porque su visita no estaría completa. Número 2. Hetch Hetchy. Este valle escondido en la parte norte de Yosemite National Park es un lugar que usted tiene que visitar. La impresionante presa O'Shaughnessy, así como Wapama Falls, son algunas de las atracciones principales en este lugar. El viaje hasta ahí es muy escénico y lo principal es que va a estar alejado de las multitudes del Valle de Yosemite, ya que solo el 1% de las personas que visitan a Yosemite Valley llegan a Hetch Hetchy Valley. El sendero hasta Wapama Falls es de 4.7 millas round trip y es moderado, pero créame, vale la pena llegar a la base de esa cascada. Usted bordeará Hetch Hetchy Reservoir en camino a Wapama y quedará impresionado con las vistas alrededor del sendero, con picos espectaculares como Golana Rock y Hetch Hetchy Dome. Wapama Falls es sin dudas lo mejor en Hetch Hetchy Valley, así que no se lo pierda. Número 1. Vernal y Nevada Falls. Estas son para muchos las cascadas más espectaculares en Yosemite National Park. En mi opinión, lo son. Vernal y Nevada son cascadas impresionantes que te impactan no solo por su belleza, sino también por su potencia. El sendero es un poco difícil ya que son 5.7 millas ida y vuelta, pero créanme, vale la pena el esfuerzo. Las vistas que usted podrá disfrutar son inigualables. No pierda la oportunidad de tomar fotos en la base de Vernal Fall. Disfrute la caída desde la cima de la misma. Pase un rato en Emerald Pool. Siga su paso hasta la base de Nevada y relaje por unos minutos. Finalmente, sobrepase las curvas empinadas hasta la cima de Nevada Falls y desde allí usted sentirá que puede tocar el cielo con sus dedos. Hemos llegado al final de los 10 lugares que usted debe explorar en Yosemite National Park. Por supuesto, hay muchos más. Esto es solo un top 10. En este canal tengo videos más detallados de todos estos lugares de manera individual, en caso de que quieran informarse más profundamente. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. De esta manera, como siempre digo, juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura. Vernal Fall, espectacular.